Podcast Política de un Gobierno Patriota, de Ricardo Martín Almada, Miguel Yegros, 2010. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. La política de un gobierno patriota es realizar verdaderas transformaciones socioeconómicas que ponga fin a la estructura de dependencia externa e interna en nuestro país. Dar igualdad de oportunidades para que los ciudadanos sin distinción adquieran una formación y calificación adecuada que les permita trabajar, ser parte activa en su medio social, condiciones indispensables para promover el respeto de los derechos humanos. La política de gobierno será para la autoafirmación y la independencia total de nuestro país, a fin de erradicar la alienación cultural, lograr la revalorización psicológica y cultural de nuestro pueblo y terminar con la dependencia económica. Debemos rescatar los valores culturales de nuestro pasado histórico, afianzar y difundir nuestra propia cultura que expresa la auténtica personalidad de la nación. Es importante la historia de un pueblo, porque ayuda al individuo a conocer sus propias raíces, los vínculos con su pueblo, con sus esperanzas y realizaciones. La historia no es un mero conocimiento. Ella es también una fuerza ideológica y moral. Para poder aspirar a una nación libre y soberana como lo fuimos, debemos prepararnos espiritual, profesional y cívicamente para poder participar de los cambios necesarios. Es importante darnos cuenta que el cambio empieza por uno mismo a nivel interior. Aquello que criticamos en nuestros gobernantes es lo primero que debemos dejar de hacer diariamente. Debemos construir el hombre nuevo para forjar una nueva nación. Debemos instruirnos y formarnos cívicamente para movilizar grupos humanos inteligentes con propuestas de cambios, dejando de ser una manada que se mueven por euforia momentánea. Si somos un pueblo instruido cívicamente, vamos a exigir el cumplimiento de las promesas electorales y proponer permanentemente soluciones a los problemas que encontramos día a día y utilizar nuestra preparación al servicio del país. Es el momento de movilizarnos con ideas, movilizar la conciencia colectiva y vencer al subdesarrollo mental y económico. Es prioridad absoluta para un gobierno que se diga patriótico ofrecer seguridad, tanto jurídica, física como patrimonial y productiva. Esta depende directamente de la oportunidad laboral para los ciudadanos, poniendo énfasis en socializar la producción para llegar a socializar la participación en la riqueza. Otro punto esencial de nuestra política económica reside en el equilibrio entre capital, trabajo y tecnología. El que no tiene una forma digna de mantener a su familia se ve obligado a delinquir para alimentarla. Cuando los entes del Estado corrupto no cumplen su rol de asegurar el trabajo, la salud y la educación, abren las puertas a los grupos mafiosos que con la delincuencia ofrecen vías de sustento y solución rápida a una población abandonada
por su gobierno. El gobierno patriótico debe priorizar la participación de la sociedad dentro del desarrollo de programas de gobierno, desde la concepción, planificación, ejecución, seguimiento y fiscalización de los objetivos cumplidos. Se hace necesario analizar la sociedad en que actuamos, clasificarla de acuerdo a los niveles sociopolítico, las variables ambientales y las etapas evolutivas del humano, así como tomar el compromiso con el pueblo paraguayo de aplicar un programa por el bien de toda la ciudadanía, con la finalidad de lograr un país próspero, ecológico, tecnológico y humanista. El compromiso patriótico de la población debe ser el de acompañar a sus gobernantes y legisladores en todo el proceso. Votar cada 5 años no basta para afianzar y defender la democracia. Este proceso exige la participación de todos, día a día. El patriotismo se vive y ejecuta las 24 horas de los 365 días del año. Todos los ciudadanos debemos organizarnos para convertirnos en sujetos sociales, con el objetivo de hacer convergencias y negociar intereses ciudadanos, y así decidir el futuro de manera estable. Elegir, comprometerse, acompañar y exigir es la consigna. Un pueblo despierto debe respaldar a su gobierno. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.